En mi anterior episodio me quedé haciendo amigos jugando con el dron con una tribu en mitad del camino, pero la fiesta todavía no había terminado. Si tengo que pagar los 200 pavos, los pagaré. Pero de verdad que esta gente no me conoce a mí, me va a escuchar hasta el presidente del país. Si pensáis que el final de este día va a ser complicado, no tiene nada que ver con el principio del siguiente. Hasta aquí hemos llegado, me cago en la puta. Me he quedado sin discos de embrague en mitad del camino. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Okay, follow him. Thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you. Hello. And now, traducción de and now, ¿cómo cojones se cruza este tajo? How you cross this? Y es que no se aprecia, es un tajo. O sea, no sé cómo voy a meter y sacar la moto de ahí, la verdad, no lo sé. Possible. La parte buena es que aquí hay más gente que en la guerra. Si caigo, me sacan de ahí. Pero está jodido el tema. La solución sabes cuál es, ¿no? Gas. Lo malo, mi inexperiencia me hace picar mucho el embrague y me lo voy a cargar al final. Thank you. Bonsoir, monsieur. Bonjour. Gendarme Fosso, au service à la brigade de Beka. Avisa. ¿Dónde están? ¿Tiene compren pa? My name is Fosso. My name is Samuel. Esto se pone serio, va para largo. Mejor me abro la chaqueta. Jimena. Jimeta. Yes. And I'm going to Jalingo. Jalingo. For National Park. Today sleep and tomorrow National Park. You go to National Park. Tomorrow. For which place? Which place inside the National Park? No, only cross. Because I'm going to the capital of the country. Yaoundé. Yaoundé. 3-4 days to Yaoundé. You are doing tourist. Tourist. You are from which country? America? Spain. Spain. ¿Cómo te va? ¿Cómo te vas? Speak Spanish. Habla español. I study Spanish. Okay. Bueno, menos mal, parece que relaja un poquito esto. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la vista. Hasta la vista. Then I go to Ispa, like 10 minutes. 20 kilometers. They are helping me. Thank you. Sí, otro agujero. Y es que en alguno de estos barrancos pegué un buen talegazo. Afortunadamente no quedó grabado, para que no veáis que soy tan paquete. Hello. Con total seguridad me va a pasar hoy lo de Guinea. Entre Senegal y Guinea lo que me pasó es que después de una frontera bastante dura y empezar a llover, llegué de noche a donde tenía que encontrar alojamiento y se me hizo bastante complicado. Realmente queda poco, pero he visto ahí un par de pasos un poco fastidiados. Como esto empeore, o sea, está adjudicado ya que hoy llego de noche al sitio donde voy. El sitio donde voy es a la mitad de camino de al que realmente quería ir. Pero es que el caminillo está un poquito complejo. No solo de la última caída, del día que llevo hoy. Es que tampoco estaba yo al 100%. Acabo de salir de un gripacillo que tenía pinta de COVID. Así que sigo sin estar al 100%. Y últimamente no estoy comiendo todo lo bien que debiera. Pues se junta todo. Me quiere doler la cabeza. Normalmente suelo decir, seguramente no se aprecia la pendiente. En la última caída seguro que se aprecia la pendiente, porque es una pared, no es pendiente, es una pared.
Bueno, pues tengo que decir que a pesar de que me duelen hasta las pestañas, los paisajes que estoy viendo, hace mucho tiempo que no veo algo así. Esto es espectacular. O sea, he intentado quedarme a dormir ahí, pero porque no me entiendo con el francés, si no me habría quedado a dormir ahí. Y el jefe de la villa, el jefe del village, es el que va aquí delante mía. Le ha dicho, no, hombre, no, te acompañamos nosotros, pero no, me llevan escoltado hasta Jimeta. No, Jimeta, tengo un cacao con los nombres de esta zona. Me llevan escoltado hacia Chalengo. Hasta aquí me acompaña mi escolta. A partir de aquí vuelvo a continuar solo ante el peligro. This is, and then to the right. Okay. Thank you very much. Thank you very much. You helped me a lot. Vamos ya, thank you. Guapa. Hostia puta. Hello. Pues me va a pillar la noche de lleno, porque aquí con las montañas estas el sol se pone como parece que antes. Y esto dice Chalingo 10 minutos el puente, pero este me dice media hora. This way. Y este ya no es un charco. Aquí hablamos de palabras mayores. Esto sí es un río. It's deep. It's so deep. It's very deep. Deep. You are going to pass? You pass? Poderse se puede. Si el que va delante mí ha pasado, yo también puedo. Voy a reclutar gente. This way. Can you help me? Is it? I'm afraid. De nuevo han salido de debajo de las piedras más ángeles de la guarda. ¿Qué me toca hacer ahora? Pues pillar al que iba delante mía, porque este es el que se sabe bien el camino. Aunque este tampoco me duró mucho. Chalingo. Merci beaucoup. Wow. El caso es que Chalingo, hay otro Chalingo en Nigeria, en el que me quedé a dormir también. Así que hoy toca Chalingo 2. Le estoy cogiendo una confianza a la arenita. Veremos a ver las ruedas mañana cómo están. Hostia, tengo 2 kilos de agua en cada bota. Me pasé la salida, hice una curva más cerrada de la cuenta, no calculé bien la zanja de mitad del carril, a todo eso le sumamos el cansancio ya acumulado y al final pasó lo que tenía que pasar. Se veía venir. Se veía venir. A veces me siento que estoy en la película del show de Truman. Siempre que me pasa algo, siempre
me mandan a alguien. Can you help me? A big problem. Very heavy. It's very, very, very heavy. En este caso, todas las técnicas que te digan para levantar la moto no sirven. Ah! 4 personas hicieron falta Eso. para poder levantarla. Thank you. Thank you very much. No problem. Oh, Are you okay? thank you. No Thank problem. you. No problem. I'm afraid. Ah, Wait, this Jalingo? Jalingo. For sleep? A hotel? Hotel? No, No hotel. no hotel. Then where can I sleep? You're going to Jalingo today? The sleep. Yes. Okay, I will try. No How many? 10 minutes. Say, are you good? What? Go. A little bit. A little bit. How much? 10 minutes. 1,000. 1,000 meters. 1 kilometer. Yes. Okay. Your kilometer? Huh? Kilometer. 1 kilometer. 3 kilometers. 1 kilometer. Okay, I go there. Yeah. It's big. Jalingo is big. Yes. Maybe they have hotel. Ide hotel. For accommodation. Yes, Accommodation. ide. For the stay. Ide. Okay. No problem. Thank you very much. You helped me a lot. No problem. Me acaba de cargar las baterías. Por muy mal que esté, 1 kilómetro, Thank eso you. ya está chupado. Ay, estaba colocando la moto ya para levantarla. A ver quién levanta rodinante con lo relajada que estaba ahí. Pero siempre llega alguien, siempre llega alguien. Me tiene preocupado que se hace de noche. Eso es lo único que me tiene preocupado. Lo bueno es que ya parece que estoy cerca de a donde voy. What? Venga, Samuel, que creo que es el último agujero. Ya estás ahí, ya estás ahí. Y aquí, el famoso puente que cruza el río Faro. No cantes victoria, se te han acabado los problemas en la carretera. Ahora vienen los problemas ¿Jalingo? burocráticos. Jalingo. Where is? Here is Jalingo. Hello. How are you? Good. Yes, please. It's possible to sleep here? I have my own tent. I only need a roof. Like a school. You don't have a school? Okay, I cannot. I will go very early in the morning. I go. Yeah, I don't will use the class only for sleep, like the roof. Ha sido más Yes. fácil de lo que pensaba. Yes. Problema 1 resuelto, ya tengo donde dormir. O eso pensaba. Yeah, you- Hasta que intervienen Okay. los Can I go amiguetes de los policías de aduanas. from today from Nigeria. Yes, from Jimeta. Then it's possible. It's possible. I will go very early in the morning. I will go. But what you need? You have the stamp, custom stamp. Stamp. Ahora se inicia una discusión No, entre los no. amiguetes de los policías y el director del colegio, y yo estoy aquí un poco de intermediario. No, I need the stamp. You have the stamp? Where? It's closed now. What time they open tomorrow? What time open tomorrow? The custom. Hello. How are you? Very tired. Very bad road. Bad road for me because the motor is very heavy. Look, I fall. Look, I broke my. I fall. Someone in the border told me that the custom, no custom. The custom is here, not the in Becca. Okay. Then I need the laissez-passer pour la moto. But you have the stamp? You have a stamp? Nada, que no puedo montar mi tienda todavía. Han localizado al policía de aduanas y me lo han traído aquí para hacer gestiones. Hello?
Hello, how are you? Bonsoir. Je ne parle français. Je ne parle français. What? Yes, I speak in English. Yes, I crossed the border from Gimeta, Beca, and I came here to the bridge. Today? No, today I want to sleep here. Tomorrow cross the reserve. Pay? No, no pay. No pay. No money. I need an ATM to get money. Nobody pay here. I have to pay what? I already paid 170 euros for the visa. Opción 1 que me dan, pagar 200 euros sin recibo para que me dejen pasar. Ja. Guinea, Sierra León, Líbano, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin. Stamp. Yeah, I don't have to pay for this. I pay already in Spain for this. The only thing that I need is inside the stamp, and I give you for you this receipt for you, and you give a stamp, and I give you this one for you. And when I go out, they give me another stamp, and I give another one. You see? All the countries do this. All the countries. I go out from other border, Gabon. I don't understand you. I cannot leave the moto here. If I have to leave the moto here, I go back to the border. Opción 2 que me dan, ni para adelante ni para atrás. Dejar la moto aquí, que me vaya andando hasta la ciudad más cercana a arreglar papeles. Ja, ja. If the custom is here, if the only custom is here, you have to give me the option to arrive again to the border. Because I try to do the custom in the border. If I arrive to the border and you don't let me go inside, I go back. But I cannot like to drive 100 kilometers and now you told me, no, you cannot. And then I have to go back to the border. You understand me? You understand? Yeah, sure. If I arrive to the border there in where I came today, and they don't let me go, I go back to Nigeria. But here in the middle of nowhere, I cannot do that. How can I go to leave the moto? I have all my papers with me. All my papers with me. Visto que estamos en bucle y esto no va a llegar a ninguna parte, cambio de estrategia. Vamos a trasladar esta discusión a mañana por la mañana. Hoy mejor vamos a buscar dónde dormir. Yes, but today, what we do today at night, in the middle of the night? What do you think is the logic for me? What do you think is the most? What do you think is the most polite for me? Don't let me sleep. I cannot leave the bike. I prefer to find $200. 200 euro. You told me 200 euro. With 200 euro, I can pass. Everything is okay. Then the only problem is the money, because all the papers are okay. What? No, I know it's not your fault. I completely. Then I will talk with someone in the government to know that someone is stealing here the $200 in the only border that they take $200. What? This is a stealing. You are stealing me that money. You are stealing that money because I have all my papers with me. I want to do a temporal import. Temporal import. I don't know who don't understand this. We cannot talk in the morning better? You don't think it's better we talk in the morning? That's what I can do. Which one are the options? Which one is the options? Oh, it's calling, okay. Aquí me han dejado en mitad de la noche. Quizás me he pasado. Le he dicho que le voy a demandar. Pago los 200 pavos y que le voy a demandar. Menos mal que conseguí dólares y euros. Porque si no ahora me veo en un problema. Y mientras tanto aquí con las botas llenas de agua, que tengo que tener los deditos, madre mía. Mañana me los tengo que cortar. Necesito poner la tienda, voy a pagar los 200 pavos. Pero esta gente me escucha. What? What he say?
No, I pay the $200. I pay. But he will help. He will help me. I need the telephone of the boss. He will help me. You know? Y en este momento llegó una tercera opción, que sería hablar todos por la mañana más tranquilos. Su única condición ante el riesgo de fuga, me río yo del riesgo de fuga con estos carriles. La moto tiene que dormir en el calabozo de aduanas. Mi única condición, yo tengo que dormir con la moto. Creo que por la mañana podemos llegar más fácil a un acuerdo. La parte buena, no dormiríamos del todo solos. Cuando abrieron la puerta salieron dos ratas que parecían dos conejos. What time you think is better tomorrow morning for do the papers? What time is better tomorrow morning for do the papers? 7 o'clock. Okay, I will be ready. Perfect. Good. Thank you very much for let me rest, and tomorrow more relaxed we talk. Thank you. Good night. Bueno, pues al final voy a dormir aquí, que sea lo que Dios quiera. Yo tengo mi tienda con su mosquitera. Surrealista lo que me ha pasado hoy. Aquí estoy, encerrado aquí en un cuartucho. Se querían quedar con la moto. Saben que la moto no puede entrar en... Que la moto no podía entrar en Camerún, dice. 38 días. Pero de loco tengo, ¿no? 10 de temperatura. Me compré el termómetro el otro día cuando creí que me dio lo del COVID. Y hoy estoy como el día aquel de Senegal que me dio el golpe de calor. Y como tengo termómetro, pues ahora tiro de termómetro. Digo, no puede ser, tengo un calor que esto no es normal. 38,10 de temperatura. Eso es fiebre, ¿no? O casi al borde del colapso. Ay, Dios mío. Y sin cenar. Aquí en el cuartucho, en el calabozo. Ah, pero hay música. Bueno, algo. Madre mía. A ver mañana cómo se resuelve esto, mañana por la mañana. Esta gente me van a escuchar mañana. Y son las 7 de la tarde. Pero voy a dormir ya. A las 6 de la mañana estoy en pie, batallando con esta gente para solucionar el tema. Si tengo que pagar los 200 pavos, los pagaré. Pero de verdad que esta gente no me conoce a mí. Me va a escuchar hasta el presidente del país, ¿sabes? Por la mañana vamos a llegar a un acuerdo beneficioso para todas las partes. Hasta el presidente si hace falta. Pero mañana el nuevo problema va a ser Me cago en la puta. Tengo la rueda, pero me he quedado sin discos de embrague en mitad del camino. 16 kilómetros de off-road para adelante, 16 para atrás, y aquí no llega, vaya, ni los helicópteros llegan hasta aquí. Un gran problema. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know, my wrath, my blood. De nuevo, quedémonos con lo bueno, ¿no? Al final había un puente para cruzar el río. Y las vistas. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. 'Cause I know you got me up, let me show you.